En este video les voy a hablar sobre la calidad y la competitividad. La calidad es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa que permite caracterizarla y valorarla con respecto a las restantes de su especie. En otras palabras, es el nivel de perfección de un proceso, servicio o producto entregado por su empresa, de modo que cumpla con las exigencias definidas por la ISO y por supuesto por sus clientes. Los factores de competitividad se reflejan en la calidad del producto, calidad del servicio y el precio y costo del mismo. La productividad se entiende como la relación entre lo producido y los medios empleados. Los resultados logrados pueden medirse en unidades producidas, piezas vendidas, clientes atendidos o en utilidades, mientras que los recursos empleados se cuantifican por medio de números, de trabajadores, tiempo total empleado, horas máquina, entre otros. De manera que para mejorar la productividad se debe optimizar el uso de los recursos y maximizar los resultados. La productividad se divide en dos partes, que sería la eficiencia y la eficacia. La eficiencia es la relación entre los resultados logrados y los recursos empleados. Se mejora principalmente optimizando el uso de los recursos, lo cual implica reducir tiempos desperdiciados, paros de equipo, falta de material, retrasos, entre otros más, mientras que la eficacia es el grado con el cual las actividades previstas son realizadas y los resultados planeados son logrados. Por lo tanto, ser eficaz es cumplir con los objetivos y se atiende mejorando los resultados de equipos, materiales y todo el proceso en general. Por lo menos un ejemplo es que si la productividad se mide a través de las unidades producidas entre el tiempo total empleado, entonces la eficiencia será la relación entre el tiempo útil y el tiempo total. Entonces vamos a hablar un poco sobre el ciclo de la calidad. Para mejorar la calidad y en general para resolver problemas recurrentes y crónicos, es imprescindible seguir una metodología bien estructurada para así llegar a las causas de fondo de los problemas realmente importantes y no quedarse en atacar efectos y síntomas. Entonces, este ciclo se viene empezando por se selecciona y se caracteriza el problema. En segunda instancia tenemos que se buscan todas las posibles causas más importantes. La tercera es investigar las causas más comunes. La cuarta es en donde se toma en consideración las medidas de remedio. La quinta es implementar las medidas remedios y revisar los resultados obtenidos. La sexta es prevenir recurrencia del mismo problema y la séptima ya sería concluir con el ciclo de la calidad. Entonces vamos a hablar sobre las herramientas utilizadas para mejorar el rendimiento y la calidad de los procesos. En primera instancia tenemos el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto no es más que todo un gráfico de barras que ayuda a identificar prioridades y causas, ya que se ordenan por orden de importancia a los diferentes problemas que se presentan en un proceso. Se reconoce que más del 80% de la problemática en una organización es por causas comunes, es decir, se debe a problemas o situaciones que actúan de manera permanente sobre los procesos. Pero además, en todo proceso son pocos los problemas o situaciones vitales que contribuyen en gran medida a la problemática global de un proceso o una empresa. Lo anterior es la premisa del diagrama de Pareto, el cual es un gráfico especial de barras cuyo campo de análisis o aplicación son los datos categóricos y tiene como objetivo ayudar a localizar el problema vital o los problemas vitales que se generen. Y esto hace y conseguir cuáles serían sus principales causas. La idea es que cuando se quiere mejorar un proceso o atender a sus problemas, no se den palos de ciego. Eso quiere decir que no se busque por todos lados, sino que sea un poco
más estricto en ese punto y se trabaja en todos los problemas, al mismo tiempo atacando todas las causas a la vez, sacando de raíz el problema, sino que también con base en los datos e información que se recopilen y llenando una base de datos e información aportados por un análisis estadístico, se establezcan prioridades y se enfoquen los esfuerzos donde estos tengan mayor impacto. La viabilidad y utilidad general del diagrama está respaldada por el llamado principio de Pareto, conocido como la ley 80-20 o pocos vitales, muchos triviales, en el cual se reconoce que pocos elementos, que sea el 20%, generan la mayor parte del efecto, que sería el 80%, y el resto de los elementos propician muy poco el efecto total. Ok, esta es la primera. La segunda es la estratificación. Esto consiste en analizar problemas, fallas o quejas o datos, clasificándolos de acuerdo con los factores que pueden influir en la magnitud de los mismos. De acuerdo con el principio de Pareto, existen unos cuantos problemas vitales que son originados por pocas causas clave, pero resulta necesario identificarlos mediante análisis adecuados. Uno de estos análisis es la estratificación o clasificación de datos. Entonces, estratificar es analizar problemas, fallas o quejas. Se clasifican los datos. Por ejemplo, los problemas pueden analizarse de acuerdo con el tipo de falla que se presente. Por lo menos están los métodos de trabajo, la maquinaria, los turnos, obreros, los materiales o cualquier otro factor que proporcione una pista acerca de dónde centrar los esfuerzos de mejora y cuáles son las causas vitales. Entonces, la estratificación es una poderosa estrategia de búsqueda que facilita entender cómo influyen los diversos factores o variantes que intervienen en una situación problemática, de forma que sea posible localizar diferencias, prioridades, pistas y que permitan profundizar en la búsqueda de las verdaderas causas de un problema. La estratificación esta recoge la idea del diagrama de Pareto y la generaliza como una estrategia de análisis y búsqueda. No solo se aplica en el contexto del diagrama de Pareto, también es una estrategia común como todas las herramientas básicas. Entonces, otra herramienta que será la tercera de la que vamos a hablar es la hoja de verificación o la hoja de obtención de datos. Ok, este es un formato construido para colectar datos de forma que su registro sea sencillo y sistemático y se pueden analizar visualmente los resultados obtenidos. Entonces, la hoja de verificación es un formato construido para colectar datos de forma que su registro sea sencillo, sistemático y que sea fácil de analizar. Entonces, una buena hoja de verificación debe reunir las características de que visualmente permita hacer un primer análisis para apreciar las principales características de la información buscada. Algunas de las situaciones en las que resulta de utilidad obtener datos es a través de las hojas de cálculo de verificación y estas son las siguientes. Estas describen el desempeño, los resultados, clasificar las fallas, confirma posibles causas de problemas de calidad, analiza y verifica operaciones y evalúa el efecto de los planes de mejora. Ok, entonces pasamos a otra herramienta que sería el diagrama de Ichikawa. Este diagrama es también llamado el de causa-efecto, que es un método que relaciona un problema o efecto de efecto con sus posibles causas. Entonces, el diagrama de causa o efecto de Ichikawa es un método gráfico que relaciona el problema o efecto con los factores o causas que posiblemente lo generen. La importancia de este diagrama radica en que obliga a buscar las diferentes causas que afectan el problema bajo análisis y de esta forma se evita el error de buscar de manera directa las soluciones.
sin cuestionar cuáles son las verdaderas causas. El uso de este diagrama con las tres herramientas que hemos visto en las secciones anteriores en las que ya hemos hablado, que es el diagrama de Pareto y los otros dos, eh, esto ayuda a dar por obvias las causas, sino que se trate de ver el problema desde diferentes perspectivas. Entonces, existen tres tipos básicos de diagrama de Ishikawa, que estos dependen de cómo se busca y se organiza las causas en la gráfica. Entonces, el primero de ellos es el método de las 6M. Método de las 6M. Es un método de construcción de un diagrama de Ishikawa, en donde se agrupan las causas potenciales de acuerdo con las 6M, que serían método de trabajo, mano o mente de obra, materiales, maquinaria, medición y medio ambiente. Entonces, estos 6 elementos definen de manera global todo el proceso y cada uno aporta parte de la variabilidad del producto final, por lo que es natural esperar que las causas de un problema estén relacionadas con alguna de las 6M. El segundo del método de Ishikawa es el flujo de proceso, método de flujo de proceso, que es un método de construcción donde su línea principal sigue el flujo del proceso y en ese orden se agregan las causas. Con este método de flujo de proceso, la línea principal del diagrama sigue la secuencia normal del proceso de producción o de administración. Estos factores que pueden afectar las características de la calidad se agregan en el orden que le corresponde y eso depende del proceso. Está el método de estratificación o enumeración de causas. La idea de este método es la estratificación de la construcción del diagrama de Ishikawa y es ir directamente a las principales causas potenciales, pero sin agrupar de acuerdo a la CIM. La selección de estas causas muchas veces se hace a través de una sección de lluvia de ideas, de las cuales vamos a hablar en unos momentos, con el objetivo de atacar causas reales y no consecuencias o reflejos. Vamos con el sexta herramienta, que es la lluvia de ideas, que como textualmente su nombre lo dice, es una forma de pensamiento creativo encaminada más que todo a que todos los miembros de un grupo participen libremente y aporten ideas sobre un tema. Entonces, en las sesiones de lluvia de ideas, o también llamadas tormenta de ideas, son una forma de pensamiento creativo. Y bueno, esto es una técnica de gran utilidad para el trabajo en equipo, ya que permite la reflexión y el diálogo con respecto a un problema en términos de igualdad. Tenemos por último el diagrama de dispersión, que es una gráfica cuyo objetivo es analizar la forma en que las variables numéricas están relacionadas. Dadas las variables numéricas, ya sea x o y, en un plano cartesiano, estas son medidas usualmente sobre el mismo elemento de la muestra, de una población o proceso. Este diagrama es una gráfica de tipo x y, como ya lo dijimos, donde cada elemento de la muestra es el representado mediante un par de valores x sub i y y sub i, y el punto correspondiente es el plano cartesiano. Entonces, el objetivo de esta gráfica es analizar la forma en que estas variables están relacionadas. Por ejemplo, estudiar en un grupo de estudiantes la relación entre su estatura y su peso. Y de ahí se forma la gráfica donde la estatura es X y el peso es Y. O podría ser de interés para investigar la relación entre una variable de entrada, X, de un proceso, con el valor de alguna característica de calidad, Y, del producto final. Al graficar todos los puntos, todas las parejas de valor X sub I y Y se analizan, y si se observa que los puntos siguen algún patrón definido, esto será evidencia de una posible relación entre las dos variables. Por último tenemos los diagramas de procesos, que está el diagrama de proceso de flujo de procesos y el diagrama PETSU y el mapeo de procesos, los cuales son de gran utilidad para entender y describir los procesos. Entonces, en el diagrama de flujo de procesos, esta es una representación gráfica de la secuencia de los pasos o actividades de un proceso, que incluyen transportes, inspecciones, esperas, almacenamientos y actividades de retrabado o reproceso. Tenemos el diagrama PETSU, que tiene como objetivo analizar el proceso y su entorno,
Para ello se identifican los proveedores, las entradas, el proceso mismo, las salidas y los usuarios. Por último tenemos el mapeo de procesos, que es frecuente que los diagramas de flujo que son realizados en la etapa de diseño y documentación de un proceso se pierdan se pierdan detalles y actividades que están ocurriendo en el proceso. Por ello, la idea del mapeo es hacer un diagrama de flujo más apegado a la realidad, en donde se especifiquen las actividades que efectivamente se realizan en el proceso. Hay actividades como la inspección, las esperas, los transportes y los reprocesos. Y esto además es un proceso que puede ir desde un nivel alto hasta uno micro. En el primer caso no se entra a detalles y de lo que se trata es de tener una visión macro del proceso, que muchas veces es útil para delimitarlo e iniciar el análisis del mismo.